Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Bueno, esto lo dice ahí en Primera de Colosenses 1, versículo 27, en la parte B. Y bueno, quiero saludarles, reciban un saludo. Eh, Seguimos con el estudio de la carta de Pablo a los Colosenses y pues vamos a estar viendo los versículos del capítulo 1, versículo 24 al capítulo 2, versículo 7. Y recuerden que esta carta es el resultado de las noticias que Pablo recibió de parte de Epafras, quien había sido el fundador de la iglesia en Colosas, y le había narrado a Pablo la situación que estaban viviendo en ese momento en la iglesia en Colosas, y Pablo, pues sin tardar mucho, pues escribió esta carta para prevenirles de las falsas enseñanzas que querían introducirse en la iglesia. Y bueno, pues básicamente en esta porción nos va a estar hablando de su experiencia, de él como siervo, como ministro, como hijo de Dios, pues está viviendo una experiencia. Y él pues va a contarlo a los colosenses para que ellos se den cuenta que no el cristianismo es todo color de rosa. No, en el cristianismo se sigue padeciendo, se sigue teniendo en ocasiones situaciones difíciles, adversas, de lucha, incluso por proteger el evangelio, porque el evangelio siga siendo lo que Dios quería que fuera y es, y entonces pues a veces hay padecimiento, como en este caso él había sido llevado a la cárcel a causa del evangelio. Así que pues él va a narrar esto también para fortalecer a los colosenses y decirles, miren, a veces pues como cristianos, como siervos, vamos a padecer, pero es también como vamos a conocer más a Dios. Y la primera declaración que hace Pablo en el versículo 24 del capítulo 1 de esta carta, pues pareciera contradictoria, ¿no? Porque él dice, ahora me gozo en lo que padezco. Y nosotros diríamos, a ver, Pablo, que padecer no trae mucho gozo, no es muy alegre padecer. ¿Y cómo puedes tú tener gozo en medio del padecimiento? Porque Pablo dice, porque cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y entonces, pues aquí este versículo ha sido un poco controversial porque algunos dicen, bueno, porque hay que padecer si Cristo ya ha hecho la obra y ha pagado todo en la cruz del Calvario. Sí, la verdad es que Él ha hecho su obra, pero estamos en este mundo y va a haber padecimientos, porque no es fácil ser cristiano, porque vamos a encontrar muchas cosas contrarias y aún pues hay lugares donde la iglesia está padeciendo persecución. Y esto es así porque pues la gente es dura. En otro tiempo nosotros fuimos igual, éramos duros al Evangelio y hay muchos cristianos que hoy día están padeciendo persecución por causa de su fe. Y Pablo decía, estoy en la cárcel, estoy padeciendo, pero me estoy gozando. ¿Por qué? Porque Cristo está haciendo una obra en mí y a través de mí. Y eso también a veces cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, pues también hay padecimiento porque tenemos que hacer renuncias, tenemos que pasar situaciones difíciles. Así que cuidado con esa enseñanza de que todo te va a ir bien en cuanto eres cristiano. Pues no, Pablo está diciendo que vamos a padecer. El versículo 24 es entonces muy, muy interesante. Sigue diciendo en el versículo 5, 25, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y esa era su labor, anunciar la palabra de Dios. Para eso fue hecho ministro, y ministro se traduce de diácono, y diácono es servidor. Y en ese sentido todos estamos y debemos servir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y según la administración de Dios, o sea, Dios es el que reparte
como él mismo en la carta a los Efesios, por ejemplo, dice, pues él reparte dones como él quiere. Él es el administrador, es el que da conforme él quiere. Y a él había sido encomendado anunciar la palabra de Dios. Y así cada uno de nosotros, es como también la parábola de los talentos, ¿recuerdan? Que a cada uno se nos da y tenemos que trabajar con eso que se nos ha sido dado de parte de Dios. Unos serán buenos en una cosa, otros serán buenos en otra, otros serán usados de una manera, pero en todo la gloria es para Dios. El versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál era ese misterio? Pues cuando leemos el Antiguo Testamento y todas las profecías, las promesas, desde Génesis 3:15, donde vendría un Salvador, un Mesías que pagaría el precio por nuestros pecados y nos daría nueva vida, pues ahora había sido manifestado en Cristo Jesús. Ese era el misterio, pero ahora nosotros podemos saber y ser y conocer a Dios a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice también, sigue diciendo ahí en el versículo 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Al principio leí la nueva traducción viviente, pero el versículo 27 en la versión 60 dice, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Esto es tremendo, ¿no? Cristo viviendo en nosotros. Ya lo dice ahí también en, en Corintios, en 1 Corintios 6:19, que nosotros venimos a ser como un templo para el Espíritu Santo. O sea, es Cristo, es Dios mismo habitando en nosotros. Y eso es la esperanza de gloria. Esa es la esperanza que tenemos de participar de su gloria. A quien anunciamos amonestando. Y esta palabra amonestando es como poner en la mente, como sanando la mente, los pensamientos, animando y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y eso es lo que se pretende también a través de estos estudios, aprender más acerca de Dios, entender, adquirir sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que cuando le conocemos, pues vamos creciendo en ese conocimiento porque vamos teniendo relación con Dios, vamos leyendo su palabra, vamos instruyéndonos y aprendiendo acerca de quién es Dios y lo que quiere también de nosotros y cómo podernos acercar a Él y cómo tener una relación con Él. Y esto es lo que Pablo hacía, quería anunciar, poniendo en la mente de todo hombre y enseñando a todos en toda esa sabiduría. ¿Para qué? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, perfecto no quiere decir, eh, o sea, que para estar ahora mismo aquí en la tierra tengo que ser perfecto. No, la perfección la vamos a alcanzar cuando estemos delante de Él. Pero sí ser sinceros, ser íntegros, ser coherentes con lo que hablamos y creemos. Entonces, de esa perfección está hablando el apóstol Pablo, de que cuando conocemos a Dios y su palabra, también eso cambia nuestras vidas, nos hace corregir cosas que hacíamos en el pasado como algo cotidiano, ahora nos damos cuenta que eso no es así. Un ejemplo, hablar mal de otros, pues ahora ya no, procuramos no hacerlo, intentamos y si lo hacemos le pedimos perdón a Dios porque eso no es correcto. Para lo cual dice Pablo, también trabajo, luchando según la potencia de Él. O sea, es un trabajo, pero Él dice, es una lucha, es una lucha. Y esta lucha la vamos a enfrentar todos, pero Él dice, según la potencia de Él, no según mis capacidades, no según mi entendimiento, no según mi conocimiento, no según mis fuerzas, sino
según la potencia del poder de Dios, el cual actúa poderosamente en mí, decía Pablo. O sea, cuando somos débiles, lo dice de otra manera, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios y de sus promesas y dependemos de su poder actuando en nosotros. Ese poder, Hechos 1:8, recibiréis poder. Y la palabra poder se traduce dunamis, dinamita, un poder explosivo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No es que seamos ahora el todopoderoso. El poder es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 2 ya de Colosenses, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. O sea, Pablo está confesando lo que él está padeciendo y es una gran lucha, porque él está preocupado por los colosenses y por los de la Odisea, que era otra ciudad muy cerca de Colosas. Y está preocupado, está verdaderamente preocupado por estas falsas enseñanzas que se están introduciendo. Y esto, ¿qué nos muestra? El amor que Pablo tenía para los demás. Él sabía que el amor de Dios es tener una relación en sentido vertical con Dios, pero también una relación en sentido horizontal con los hermanos. Ya también Juan en sus cartas nos dice que no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos. Esto no puede ser así. O sea, si amamos a Dios, amamos también a los demás. Y Pablo deja ver aquí que él está realmente preocupado. Y yo te pregunto, y me pregunto a mí, ¿cuántas veces nos preocupamos por los hermanos que están padeciendo a causa del Evangelio? ¿Cuántas veces oramos por ellos? ¿O cuántas veces participamos con ellos para que sigan predicando el Evangelio a través de oraciones y de ofrendas? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, nos amamos y porque apoyamos de esta manera también a aquellos que están yendo a otros lugares a predicar el Evangelio y estamos preocupados por sus situaciones. Pues si no lo hacemos, deberíamos de hacerlo, preocuparnos no solo por Señor, dame esto, Señor, dame aquello, pidiendo para nuestras necesidades. Y la otra vez alguien me hacía una pregunta que me hizo reflexionar y me dijo, ¿qué te hace falta? Y yo dije, pues no me hace falta nada, pensé, no me hace falta nada. Ahora, quisiera muchas cosas, pero que me haga falta algo, no. Y es muy diferente querer tener muchas cosas a realmente qué te hace falta. Y eso pregúntalo cuando vas de compras, cuando te quieres comprar ropa nueva, o sea, ¿me hace realmente falta? ¿La estoy necesitando? O quizás hay un hermano que esté padeciendo y necesite mm, este dinero que yo voy a gastar en algo que realmente no me hace falta. Entonces, Pablo nos muestra ese amor. Él está preocupado, sí, por estas falsas enseñanzas, porque pueden desviar a los hermanos del camino seguro que debían de tener en Cristo. Así que él dice en el versículo 2, para que sean consolados. Y esta palabra consolados me gusta mucho porque es como poner una medicina que alivia la irritación. O sea, es eh, como poner un ungüento en aquello que está adolorido, ¿no? Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. O sea, Pablo quiere que los corazones estén claros, porque a veces el corazón se resiente cuando hay una diferencia con alguien, cuando hay alguien que nos hace padecer o nos dice algo no correcto, pues la palabra consolación quiere decir eso, como poner un ungüento, ¿no? Que te ayuda y dice, quiero que sean consolados, quiero que estén unidos en amor, porque el amor es importante, el cristianismo se trata mucho el amor a Dios, el amor a los demás, y hay que estar unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Y es que la verdad, Dios
es el que diseñó la iglesia, porque nos necesitamos unos a otros y con ello poder alcanzar, dice el apóstol Pablo, las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, a fin de conocerlo a Él, ¿no? Un misterio que ahora había sido revelado y un misterio que estaba encubierto, pero que ahora nos es dado a conocer a través de Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros. ¿Quieres un tesoro? En Cristo lo tienes. Dice, todos los tesoros de la sabiduría, están escondidos en esto, ¿no? En el misterio de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que, bien dice, ¿quieres ser sabio? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y esto también, ¿para qué? ¿Para sentirte muy orgulloso? No, para que nadie te engañe con palabras persuasivas, para que nadie te engañe con palabras persuasivas. Parece que estos falsos maestros eran muy astutos y estaban metiéndose sutilmente en las enseñanzas. Y es que a veces hay un hilo muy fino, muy, muy fino entre la verdad y el engaño. Y a veces puede usarse incluso también la misma palabra, parte de verdad y parte de mentira que alguien añade, y pueden ser muy persuasivas esas instrucciones o esas enseñanzas. Así que debemos de adquirir sabiduría y conocimiento de parte de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues estudiando su palabra, no dejando de congregarnos, porque ahí pues hay personas que nos van a instruir también, y en la multitud de consejeros pues también hay sabiduría. Y dice el apóstol Pablo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces Pablo anticipa, ¿no? Dice, me voy a gozar porque aunque no estoy presente, no he estado presente y no sé si voy a estar presente, dice Pablo, me gozo, porque sabe que los colosenses se van a mantener en buen orden y en firmeza de la fe en Cristo. Por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto, por lo que he dicho, por lo que he expuesto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Permanezcamos en Él, en el camino de nuestro Señor, no mirando ni desviándonos ni a la izquierda ni a derecha, sino puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y este andar es también práctico, o sea, vive tu fe, vive lo que has aprendido, vive lo que se te ha sido enseñado, permanece en él, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Y luego termina el apóstol Pablo en el versículo 7, usando dos ejemplos, ¿no? De que él muchas veces Pablo usa el estar arraigados, o sea, de un árbol o de un edificio, o también usa mucho de una carrera, o habla de ser soldados, y son ejemplos que Pablo usa, ¿no? Que quizás a nosotros, pues no, a veces no nos hablan mucho porque no estamos muy instruidos o no nos interesamos mucho por estas cosas. Pero arraigados quiere decir que tienes una buena raíz. Si tú ves un árbol, ves lo que está afuera, y miren, hace unos días hizo un viento aquí que muchos árboles se cayeron porque las raíces no estaban bien fundamentadas. Entonces, eso puede pasar cuando viene una falsa enseñanza y tú te caes en esa falsa enseñanza, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes una buena raíz, un buen cimiento. Entonces, nuestras raíces tienen que ser profundas. Hace unos días veía también un programa de árboles que echan unas raíces larguísimas, súper profundas, buscando el agua para ser alimentados. Y así debe de ser nuestra vida, bien arraigados, raíces profundas que nos mantengan firmes ante todo viento que venga sobre nosotros, vientos de doctrinas erróneas o enseñanzas falsas. Nosotros tenemos que estar bien arraigados y también sobreedificados, o sea, construidos en la base que es
Cristo Jesús y confirmados en la fe, ¿no? Y esto pues constantemente está reafirmando nuestra fe y confirmando nuestra fe es importante, en quién hemos creído. Y cuando vengan luchas, problemas, enseñanzas, cosas que vengan a querer desviarnos, nosotros nos podamos mantener firmes. A ver, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y esto también hay que ser agradecidos, siempre agradecidos, dando gracias a Dios, pero también dando gracias a Dios por aquellos que nos instruyen y siendo agradecidos unos con otros. Y bueno, yo les agradezco vuestra atención. Muchas bendiciones para vosotras. Que Dios os siga bendiciendo.